bien, bienvenidos al siguiente video que es acerca de la cronobiología, el cual es la ciencia que estudia los ritmos biológicos, aquellos ritmos, aquellos tipos de tiempos que existen dentro de nuestro organismo y que funcionan precisamente como un relojito que nos dice en qué momento tenemos que hacer cierta función que es completamente inconsciente y por lo tanto llamamos como neurovegetativa. Vamos a ver de dónde proviene la palabra cronobiología. Crono viene del tiempo a nivel de etimología griega, por lo tanto vamos a conocerlo como que es la ciencia o la rama de la biología que estudia precisamente los ritmos biológicos, todo lo que son las variaciones internas de la función del tiempo de nuestro cuerpo. Es decir, todas aquellas funciones que están dentro de nuestro organismo, que funcionan por sí mismas y que tienen un ritmo constante, ¿sí? Ya están programadas a funcionar en cierto momento. Los antecedentes históricos que marcan el inicio de la cronobiología vienen desde el mito griego de Febo y Cleide, del poeta Hesíodo, que escribió en el año 700 a.C., en donde mencionaba que las enfermedades caen en hombres y mujeres, y algunas de días y otras de la noche. Hipócrates aconsejaba a los interesados en la medicina investigar las estaciones del año y lo que ocurre en ellas, ya que empezó a observar que había ciertas enfermedades o ciertos cambios de conducta cuando estaban en primavera, verano, otoño o invierno. El concepto del tiempo y la periodicidad es fundamental en esta escuela del Yin y Yang y la medicina china también. Desde el clásico texto Neichin, el siglo III a.C., hasta el presente, considera que los ritmos biológicos dentro de sus métodos diagnósticos y tratamientos. Por lo tanto, esta rama o esta ciencia empezó con ciertas cuestiones algo esotéricas, algo mágicas, pero que estaban fundamentadas posteriormente con cuestiones completamente válidas y científicas. Otro de los antecedentes históricos es que todas las civilizaciones antiguas reconocían la importancia de los eventos que ocurren a lo largo del año. Es decir, en ciertos periodos de tiempo del año, todas las civilizaciones antiguas le daban como que cierto significado al verano, a la primavera, al otoño, cuando venían eclipses, cuando venían ciertos desastres naturales o ciertos fenómenos como las lluvias, las tormentas, las sequías o las inundaciones. Y se empezaron a dar cuenta que todas estas ocurrían como que en un lapso específico del tiempo. Por lo tanto, a partir también del ambiente externo en el cual vivían, empezaron a poner cierta periodicidad de tiempo a ciertos eventos. Casi toda la historia de las observaciones de los ritmos biológicos se estudiaron en plantas primeramente, el cual tenemos que el verdadero experimento cronobiológico fue en 1729, hecho por un astrónomo llamado Jean-Jacques de Torus de Mariano. El que hizo fue un experimento con las plantas que nosotros conocemos como las dormilonas, pero su nombre científico es Mimosa pudicica. Ese tipo de hojas, cuando están hacia el sol, pues se abren más bonito, pero cuando las tocamos, por ejemplo, pues se cierran. O en el otro caso, cuando las quitamos del sol, a veces también se pueden cerrar. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Jean-Jacques? Agarró la planta y la encerró. Dijo, ¿qué pasará si pues no le da el sol a la planta? Lo lógico o lo certero sería pues que la planta se cerrara, ¿no? Que pues no abriera. Entonces, pues llegó, agarró la planta, la encerró en un armario y nunca le dio la luz del sol. Pero, ¿qué observó? Observó que la planta, a pesar de que no le daba la luz del sol, en el tiempo que era de día estaba abierta y en el tiempo que era de noche estaba cerrada. Entonces dijo, ah, caray, entonces esta planta no necesariamente necesita del sol para abrirse o para cerrarse, simplemente que funciona así por sí sola, tiene como que un reloj interno que le dice en qué momento es de día, en qué momento es de noche y en qué momento tienes que abrir y en qué momento te tienes que cerrar, sin importar que esté brillante y soleado o encerrada y nocturno. Por lo tanto, gracias a este experimento se empezaron a crear relojes florales que eran mucho más efectivos que los relojes de sol, ya que estos no necesitaban del sol precisamente para funcionar, simplemente como ya las plantas tienen ciertos relojes internos variables, entonces empezaban a poner las plantas de acuerdo a su florecimiento, de acuerdo a la planta o la flor que estuviera con mayor vitalidad o mayor fuerza abierta, quiere decir que estaba más cercana a la hora que indicaba.
Esta creación ya de la cronobiología como una ciencia establecida fue a partir del siglo XIX, en donde recién en 1823 el médico alemán Christoph Hummelblatt notó que el periodo de 24 horas se imparte a todos los habitantes de la Tierra por la rotación del planeta, especialmente distinto para la economía física del hombre. En 1866, William Ogg midió la temperatura corporal en humanos y determinó su ascenso temprano en la mañana, aún antes del despertar, y su paulatino descenso al atardecer, aún antes de la vigilia. Con ese ritmo no parecía depender ni del ciclo del sueño, ni del ciclo de la vigilia, ni de factores ambientales. Ogg le concluyó que era producido por variaciones periódicas en las funciones orgánicas. Por lo tanto, ya desde ese momento, a partir del siglo XIX, varios científicos empezaron a medir las funciones internas a partir de la temperatura o de cambios estacionales como el sueño y la vigilia para determinar si realmente había como que un ritmo ya establecido dentro de nuestro organismo que nos decía qué momento teníamos que hacer qué cosa. Por lo tanto, a partir de estos estudios crean dos conceptos que llamamos homeostasis reactiva o homeostasis predictiva. La homeostasis reactiva es aquella que funciona una vez que se ha establecido el estímulo y la homeostasis predictiva es aquella que empieza a acomodarse incluso antes de que llegue el estímulo. En el ejemplo que tenemos aquí de la reactiva es, por ejemplo, frente a la ingesta de mucha glucosa, que es el azúcar, el organismo responde aumentando la secreción hormona que favorece la utilización de tal manera que los niveles sanguíneos del azúcar disminuyan rápidamente. Eso quiere decir que hasta que empecemos a consumir altos contenidos de azúcar, la insulina empieza a producirse en altos niveles para poder sintetizarla. Si no consumimos azúcar, la insulina sigue produciéndose de manera normal. Al contrario de la homeostasis predictiva, tenemos el ejemplo del siguiente. Por ejemplo, en la secreción de cortisol, la hormona que organiza el cuerpo para despertar, no posee un nivel máximo al comienzo del despertar, sino horas antes, de tal manera que ir preparando al organismo para aquello. Quiere decir que aquí el cuerpo ya sabe qué va a suceder y antes de que suceda ya empieza a preparar al cuerpo para esa situación. En una de las generalidades de la cronobiología lo vamos a encontrar acerca de los elementos que vamos a tener un componente exógeno llamado Saitz-Herbert, el reloj biológico que es el componente endógeno y el ritmo biológico que es el tiempo. Aquí pues hicimos un ejemplo en clase en donde poníamos Saitz-Herbert de un lado, en medio poníamos el componente endógeno que sería el reloj biológico y el ritmo biológico que es el tiempo. Y poníamos el ejemplo, por ejemplo, en el caso del ritmo biológico o el ciclo biológico sería de la comida. Cada 6 horas sería el ritmo biológico como tal, el reloj biológico sería precisamente nuestras acciones internas del organismo que te indican que ya es momento de comer y pues comas. Pero en cambio tenemos el Saitz-Herbert que es un componente exógeno que puede alterar la variación de ese reloj. Un ejemplo, si ya habíamos comido y estamos satisfechos y no ha pasado ni una hora, pero alguien llega con un pastel o con unas papas fritas que se te antojen mucho, tu cuerpo lo va a producir como de que tienes hambre y entonces te va a incitar a comer. Ese es el componente de Saitz-Herbert, el componente exógeno que puede llegar a alterar el reloj biológico que ya tenemos preestablecido. ¿Dónde se encuentra el reloj biológico o en qué parte del encéfalo se encuentra? Bueno, a principios del siglo XX, Ritchie realizó una serie de experimentos en donde empezó a lesionar o extirpar pequeñas porciones del cerebro de ratas y con ese objeto a comprobar si los ritmos biológicos se mantenían intactos. Llegó a la conclusión que existían regiones hipotalámicas probablemente responsables de la ritmicidad circadiana. Fue hasta 1997 para determinar la localización exacta y la respuesta estaba en la vía visual. Esto lo vamos a llamar como el núcleo supraquiasmático, que precisamente lleva su nombre porque es un núcleo hipotalámico que se encuentra en la zona superficial del quiasma óptico. Por eso se ha podido comprobar que muchos ritmos biológicos pueden ser alterados a través de la luz. Bueno, eso ya lo acabo de explicar. Ahí podemos ver la zona del núcleo supraquiasmático con los demás núcleos hipotalámicos que hemos visto en clase. Y bueno, tenemos diferentes ritmos biológicos. Uno de ellos es el ritmo biológico que es el circadiano. Los ritmos biológicos van a ser aquellos lapsos de tiempos que se dan por diferentes niveles y variables fisiológicas internas, los cuales van a propiciar o realizar un funcionamiento interno, como por ejemplo la respiración
respiración, el ritmo cardíaco, la circulación sanguínea, las ondas cerebrales, la digestión, etcétera. Todo funcionamiento que nosotros no somos completamente conscientes y nosotros no controlamos. Dentro de los ritmos biológicos más importantes tenemos el circadiano, que son aquellas necesidades que aparecen cada 24 horas, están asociados a la rotación terrestre y a la consecuencia de variación de la luz. Tiene un carácter endógeno, pero su ciclo sí puede verse alterado por factores ambientales o Tate-Herbert. El ritmo circadiano más común que tenemos es aquel del sueño y la vigilia. Luego tenemos los ritmos selenianos o mareales que se ven afectados por la alta o la baja de la marea o la fase lunar. Están afectando por la gravedad que la luna ejerce sobre los espejos de agua terrestre. Este tiene una duración entre 26 a 28 días, entre la que podríamos destacar, por ejemplo, los ritmos sexuales y la menstruación. Luego tenemos los ritmos anuales, son aquellas actividades biológicas que se repiten siempre en la misma época del año. Se considera por factores genéticos y ambientales y en algunos animales la reproducción sexual suele seguir por un ritmo anual, aquellos tipos de ritmos que solamente podemos distinguir cada año. Luego tenemos los ritmos ultradianos que tienen una periodicidad más o menos de entre 5 a 6 horas y asocian a conductas motoras o alimentarias. Pues por ejemplo el comer que nos da cada cierta cantidad de horas pertenecería a un ritmo ultradiano, como aquellos latidos cardíacos, circulación sanguínea, lo que no son nuestras ondas cerebrales, el ritmo de la respiración, el parpadeo son ritmos ultradianos ya que son a partir de milisegundos hasta 5 o 6 horas. Y bueno, en esa actividad pusimos diferentes tipos de ritmos biológicos para que ustedes puedan clasificarlos en cualquiera de estas clasificaciones. Ok, bueno, pues esto sería todo acerca de nuestro video de repaso acerca de la cronobiología. Espero que les haya gustado y que les sirva para su estudio. Nos vemos en otro.